Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Este video es para hablar de algunas profecías, de algunas revelaciones que confirman las palabras dichas en este canal. A muchos les ha molestado, a muchos modernistas, progresistas, que se adaptan y se someten a las modas impuestas por Satanás, les ha molestado a través de estos 2 años y medio de labor en este canal, el tono y la forma tan rotunda en la que hago las afirmaciones cuando realizo estos videos. Bien, no es un capricho o un acto de petulancia el hablar con seguridad, porque al hablar un servidor en este canal y decir las verdades que he dicho, no estoy dando mi opinión, sino que las digo con total y absoluta seguridad porque me estoy sometiendo a las verdades reveladas en la Sagrada Biblia, en las Escrituras, en la tradición y en las verdaderas profecías de los santos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, estas profecías confirman todo lo dicho en este canal y en otros canales de verdadera doctrina que ustedes ya conocen, de verdadera doctrina católica, que ahorita es una rareza, pues está inmersa en una selva de herejías, de maldades y sobre todo de mentiras. Vivimos en el mundo de la mentira. Pues he aquí un poco de la luz que Dios nuestro Señor nos ha compartido y nos ha permitido ver en esta época de oscuridad, sometidos al pie de la cruz y sometidos al santo magisterio de la Iglesia Católica, un magisterio eterno. Bueno, vamos a comenzar, mis muy amados hermanos, por las profecías de la santa. Bueno, no ha sido nombrado santa, porque ya no hubo tiempo, ya Pío XII no le dio tiempo. La santa francesa Marie Julie se escribe, para que la busquen y completen la investigación, mis amados hermanos. Nació en 1850 y muere en 1941. O sea, es muy reciente su vida. Murió a los 91 años, nacida en Francia, mística y estigmatizada, religiosa de la Tercera Orden de San Francisco. A continuación les doy un breve resumen de sus profecías, sobre todo de los temas que más se han tocado en este canal y en otros canales. Eh, a ustedes les toca, mis amados hermanos y personas que ven este video, completar la investigación, porque vale la pena leer completa las profecías. Las pueden encontrar fácilmente en Google. Hay varios artículos y creo que por ahí también algunos videos que hablan sobre esta mística impresionante, estigmatizada, que se alimentó los últimos años tan solo de la Sagrada Eucaristía. No bebía, no comía más que el cuerpo de nuestro Señor, y así llegó a vivir hasta 91 años. Vale la pena estudiar a fondo la vida de esta santa y mística, porque está llena de sucesos impresionantes que sobrepasan los objetivos de este video. Por lo tanto, a ustedes les toca, mis amados hermanos, completar la investigación de esta impresionante mística, de esta mujer de Dios. Bueno, aquí van sus profecías, la síntesis, quiero decir. Eh, con respecto al diálogo entre Cristo y el diablo, de la cual Marie Julie era testigo en sus visiones, dice Satanás: atacaré a la iglesia, derribaré la cruz, propiciaré la negación de la religión católica. La negación de la religión católica. Seré el amo de todas las cosas en la tierra. Todo estará bajo mi control, aún tu templo, aún tus fieles. Lo que fue la Iglesia Católica y es ahora una secta protestante disfrazada de católica. ¿Dominada por quién? Por Satanás. Lo confirma Nuestra Señora de la Salet. Roma, es decir, el Vaticano, perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Por eso en esta profecía dice que todo estará, dice Satanás, que todo estará bajo mi control, aún tu templo y tus fieles. Bueno, total compatibilidad entre las verdaderas revelaciones. Bueno, ahora, ¿qué nos dice Marie Julie sobre
las revelaciones que le hizo ni más ni menos que San Miguel Arcángel. Dice San Miguel Arcángel a Mari Yuli, todo lo aprobado por la Iglesia, todo lo aprobado por la Iglesia infalible dejará de existir. Aparentemente no quedará ningún vestigio del Santísimo Sacramento. Es decir, a ver, todo lo aprobado por la Iglesia infalible dejará de existir. La Santa Misa Católica prácticamente ha dejado de existir. Los sacramentos católicos casi han dejado de existir. Todo lo aprobado por la Iglesia infalible dejará de existir. Y han impuesto Satanás, a través de la masonería infiltrada y del falso papa masón y superhereje Pablo VI, que impuso los falsos sacramentos y la falsa misa, que vienen a ser una copia de los falsos sacramentos de los protestantes luteranos anglicanos, herejes excomulgados, y la misa de los mismos anglicanos, herejes excomulgados, que ahora tienen por misa católica, a la que asisten todos los domingos los Novus Ordo, creyendo que es la misa católica, y no, asisten a una misa de Satanás, protestante. Y esto lo pueden comprobar fácil. Bueno, dice, aparentemente, ojo, aparentemente y con mayúsculas, no quedará ningún vestigio del Santísimo Sacramento. Aparentemente, no dice, no habrá consagración. Dice, aparentemente no quedará ningún vestigio. Aún hay consagración. Son los últimos años de la Sagrada Eucaristía antes de la total supresión del sacrificio perpetuo. Esto va para los que están en la herejía Home Alone, que dicen que ya no hay obispos ni sacerdotes válidos que consagren el cuerpo de Cristo. Bueno, aquí está desmontada esta herejía por esta santa, bueno, más bien por San Miguel Arcángel mismo. Bueno, continúa San Miguel Arcángel, ningún rostro de la fe, por todos lados solo habrá confusión. Dice, ningún rastro de la fe, por todos lados solo habrá confusión. Esto lo dice San Miguel Arcángel por la falsa iglesia que se ha puesto para eclipsar a la verdadera. Y no hay aparentemente rastro de la verdadera fe, porque ha sido abolida por los 6 falsos papas creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II. Continúa San Miguel Arcángel, según las palabras de la mística Mary Yuli. Nuestro Señor Jesucristo congregará a sus ovejas dispersas para reinar sobre el mal y sacará de su tumba a la oculta iglesia y a la postrada cruz. Vean todo lo que nos está diciendo aquí San Miguel Arcángel. Nuestro Señor Jesucristo congregará a sus ovejas dispersas. ¿Cómo estamos? Dispersos. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, dice la Sagrada Escritura. Vean cómo lo confirma San Miguel. Dice, congregará a sus ovejas dispersas para reinar sobre el mal y sacará de su tumba a la oculta, es decir, a la eclipsada Iglesia Católica. La iglesia está eclipsada, ya lo hemos explicado en muchos videos. No está muerta, como dicen los Home Aloners, está eclipsada. La iglesia funciona tal cual, solo sin papa, pero funciona tal cual la dejó nuestro Señor Jesucristo, con Eucaristía, con obispos y con sacerdotes verdaderamente católicos. Solo está eclipsada por la falsa iglesia, es decir, la meretriz, la prostituta que se disfraza de la esposa de Cristo y que es una falsa iglesia protestante conocida, llamada por Montini como Novus Ordo, es decir, la iglesia del nuevo orden mundial, la falsa iglesia católica con sus 6 falsos papas, su falso código de derecho canónico, etcétera, sus falsos sacramentos, su falsa misa que eclipsa a la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Aquellos que están sometidos a los obispos y sacerdotes que vienen de un linaje válido. Alguno de ellos, por mencionar el linaje de Monseñor Tuc, ahí está la Sociedad Sacerdotal Trento, para dar testimonio de esto, pues son verdaderos obispos, verdaderos sacerdotes e imparten verdaderos sacramentos católicos, los poquísimos que quedan ya en estos tiempos del anticristo. Bueno, ahora, ¿qué nos dice Mari Yuli acerca de los mensajes que le fueron dados por nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen? Bueno, nos dice lo siguiente. Dice, te anunciaremos la siguiente advertencia. Los discípulos que no son de mi evangelio están trabajando intensamente en estructurar, de acuerdo
a sus propias ideas y bajo la influencia del enemigo de las almas, o sea, el demonio, los demonios, el infierno, una nueva misa. Vean cómo esto confirma nuestras palabras, ¿eh? No es casualidad de que un servidor hable con tanta seguridad de temas tan difíciles y tan espinosos. Dice, una nueva misa que tenga conceptos odiosos a mis designios. Estos textos serán celebrados. Bueno, ¿qué está diciendo aquí el mensaje? Que la masonería estaba preparando la nueva misa. La misa hecha por Pugnini, ese masón, eh, para obedecer a su amo Montini, Pablo VI, también masón, falso papa, infame, que cambió sacramentos y misa. Vean cómo nos lo dice esta revelación. Bueno, repito, te anunciamos la siguiente advertencia. Los discípulos que no son de mi evangelio están trabajando intensamente en estructurar, de acuerdo a sus propias ideas, al protestantismo, y bajo la influencia del enemigo de las almas, es decir, Satanás, una nueva misa, la misa Novus Ordo, a la que asisten miles y miles de pseudocatólicos. Bueno, nueva misa que tendrá conceptos odiosos a mis designios. O sea, más claro ni el agua, la misa Novus Ordo es un sacrilegio y es obra de la masonería, donde se menciona ni más ni menos que al dios de los masones, Gadú, el gran arquitecto del universo, y no al verdadero dios de los ejércitos, como se hace en la verdadera liturgia, al dios de los ejércitos. Bueno, continúa. Una horrorosa religión, es decir, el Novus Ordo, reemplazará a la religión católica. Lo que hemos dicho en todos los videos, lo que ha dicho el padre Ramiro Rivas, lo que enseña la Sociedad Sacerdotal Trento, lo que enseña Daniel en Resistencia Católica Tradicional, lo que enseña la hermana Luján, etcétera, Francisco No es Pedro, otros canales verdaderamente católicos, lo hemos dicho. Somos una pequeña voz que grita en el desierto, pero está gritando. Bueno, una horrorosa religión reemplazará a la religión católica para eclipsarla. Los enemigos de la fe y de la santa religión impondrán sus fórmulas en el libro de la nueva celebración, o sea, de la nueva misa. Los enemigos de la fe, o sea, los demonios, los herejes, los masones, los apóstatas, los impíos, los enemigos de la verdadera fe y de la santa religión impondrán sus fórmulas en el libro de la nueva celebración. Lo que hemos dicho 1000 veces, la misa Novus Ordo es herética, inválida y sacrílega. No deben asistir ahí ni por equivocación, ni por equivocación. Esto va para aquellos fieles de la fraternidad sacerdotal San Pío X, que aquí en México asistían a la misa tridentina y como ya Bergoglio la ha prohibido, y esto lo digo porque me lo han dicho ellos mismos, ahora asisten a la infame misa Novus Ordo, en obediencia al servidor de Satanás Jorge Mario Bergoglio y a sus 5 predecesores falsos papas que hicieron la guerra contra la tradición, incluido Ratzinger, que la nombró el rito extraordinario cuando es la única misa católica. Bueno, continúan las revelaciones. Dice, los enemigos de la fe y de la santa religión impondrán sus fórmulas en el libro de la nueva celebración. Estos espíritus infames, vean el lenguaje que usa, estos espíritus infames son aquellos que me crucificaron y esperan el reino del nuevo Mesías, o sea, el anticristo. Aquí está diciendo Mary Julie que nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen le dice que los espíritus infames que crearon la misa Novus Ordo, es decir, la nueva misa, la falsa misa, copia de la misa protestante de los luteranos excomulgados, anglicanos, la hicieron aquellos que lo crucificaron a él y que esperan el reino del nuevo Mesías, es decir, los judíos masones, que son los amos del Novus Ordo, creadores del Novus Ordo, de eso que el mundo llama Iglesia Católica y que es una secta protestante, al servicio de quién, de Satanás. No lo digo yo, lo dice esta revelación. Bueno, algunos de mis santos sacerdotes rechazarán este libro sellado con las palabras del abismo. Desafortunadamente habrá muchos que lo aceptarán. Bueno, ellos no se detendrán en su odioso y sacrílego camino
irán muy lejos para comprometer a todos a un golpe. ¿Y qué hizo Montini al imponer los falsos sacramentos? Convertir en herejes a millones y millones de personas de un día para otro. Aunque herejes materiales sí, porque la mayoría son ignorantes de lo que hizo Montini, pero herejes finalmente. Por eso aquí esta revelación, que me parece absolutamente perfecta, impresionantemente clara para definir estos tiempos, dice: ellos, o sea, los enemigos de Dios, no se detendrán en su odioso sacrilegio, en su odioso y sacrílego camino. Irán muy lejos para comprometer a todos a un golpe. O sea, comprometieron a todos los seguidores, a los que fueron católicos, en herejes. Los comprometieron ya con la herejía. Ya sea consciente o inconscientemente están en herejía. Herejes materiales o herejes formales. Bueno, continúa esta revelación. La iglesia será privada del supremo jefe. Repito, no son mis palabras, son las palabras de la mística estigmatizada, Mary Julie, quien reveló las revelaciones que le hizo nuestro Señor Jesucristo, San Miguel Arcángel y la Santísima Virgen. Dice: la iglesia será privada del supremo jefe. ¿Quién es el supremo jefe? No es Juanito el que vende palomitas en la esquina, es el Santo Padre, el Papa. La iglesia será privada del supremo jefe. ¿Y qué hemos venido diciendo? Un servidor y todos los canales ya mencionados, y el padre Ramiro Rivas, la Sociedad Sacerdotal Trento, la sede está vacante desde 1958, no hay papa, porque desde Roncalli, Juan 23 hasta Bergoglio, Francisco, todos son unos herejes apóstatas, y un hereje no puede ser ni papa ni católico. El hereje queda excomulgado ipso facto, sin necesidad de juicio. Este es el magisterio católico de siempre, no son inventos míos. La iglesia será privada del supremo jefe, no hay papa. Vean, qué impresionante cómo se confirman todas las palabras que por misericordia de Dios este indigno servidor ha dicho durante años aquí, y que seguiré repitiendo hasta la tumba, primero Dios. Continúa. Les repito que esta es una pequeña síntesis de las revelaciones de la gran mística Mary Julie. Esto que les voy a leer a continuación es un resumen. Solo extraje unas cuantas frases para no alargar más el video, y ustedes completen la investigación de esta impresionante revelación, que es perfecta para definirnos a nosotros y definir a la falsa iglesia católica. Bueno, dice: habrá 3 días de oscuridad, que serán jueves, viernes y sábados. Solo las velas benditas iluminarán. Ninguna ventana deberá abrirse, pues los demonios adquirirán espantosas figuras. Nubes de color sangre aparecerán y olas inmensas. Toda la tierra parecerá un enorme cementerio. 3/4 partes de la población serán destruidas. Todo esto yo lo he leído en las Sagradas Escrituras, y coincide plenamente con esta revelación que a mí me parece imperdible, 100% auténtica, hecha por una mística santa, una consagrada, una religiosa, no un hereje infame, como tantos que han hecho revelaciones falsas, de falsas apariciones marianas. Ya ustedes conocen los nombres de ellas. Entonces, bueno, este es un pequeño resumen de esta impresionante revelación. Ustedes completen la investigación, porque es importantísima para desenmascarar a la falsa iglesia, mis muy amados hermanos. Entonces, vean cómo se confirma todo lo dicho por nosotros, por los católicos, los poquitos católicos que quedamos, es confirmado por las verdaderas revelaciones. Bueno, vamos a las profecías de San Nilo. San Nilo, abad y fundador del monasterio de Grota Ferrata en Italia, en el siglo V. Hay otro San Nilo del siglo XI, que no tiene que ver con este, es otro santo. Vamos a hablar de San Nilo del siglo V, que nos dejó unas revelaciones también impresionantes, ¿verdad? Conmovedoras en algunos puntos. Bueno, dice San Nilo: hacia la mitad del siglo XX la gente será muy distinta, y a medida que se aproxime la llegada del anticristo, la perversidad irá creciendo. Será casi imposible reconocer
a veces entre hombres y mujeres. El verdadero amor desaparecerá de la mayoría. Es una verdad, el verdadero amor es como una rareza, es casi un milagro, pero existe aún, aunque a cuentagotas, muy poco. Las normas morales, la veneración a las tradiciones de los mayores y de la propia Iglesia Católica cambiarán de manera asombrosa. Vean cómo esto confirma todo lo dicho por nosotros y cómo condena y delata a los falsos papas, creadores y derivados del conciliábulo, que han introducido novedades. El dogma de la infalibilidad papal nos explica cómo debe de ser un papa. El papa es infalible porque mantiene intacto el depósito de la fe. Para eso está el documento Pastor Eternus, también multimensionado en este canal, que coincide plenamente con lo que dice San Nilo. Vean cómo la verdad es totalmente compatible y no se contradice, ¿verdad? Entonces, repito, dice, las normas morales, la veneración a las tradiciones. ¿A cuáles tradiciones? A las enseñadas por la Santa Iglesia Católica. ¿Cuáles son esas tradiciones? El Santo Magisterio y los verdaderos sacramentos y la verdadera misa católica, que han sido sustituidas por el magisterio herético del Conciliábulo Vaticano II, que ya hemos denunciado infinidad de veces, cientos de veces en este canal, en debates, en debates por escrito que hemos tenido en las diferentes aplicaciones. Han sustituido los sacramentos y han sustituido a la Santa Misa. Por eso dice que las tradiciones de los mayores y de la propia Iglesia Católica cambiarán de manera asombrosa. Aquí está denunciando claramente a la falsa iglesia, ¿verdad? A la gran ramera, que es una secta protestante disfrazada de católica, a la que miles de herejes, materiales y formales, asisten impíamente, sacrílegamente a sus falsos ritos, comprometiendo la salvación de sus almas de una manera terrible. Bueno, continúa San Nilo, el pueblo en general se verá privado de la gracia del Espíritu Santo. Y luego continúa más adelante y dice, cambiarán el culto verdadero. No lo digo yo, lo dice San Nilo, santo de la Iglesia Católica. Cambiarán el culto verdadero. ¿Cuál es el culto? La Santa Misa verdadera, para imponer la misa de los anglicanos protestantes herejes excomulgados, introducida por los masones Montini y Bugnini. Bueno, los cristianos viéndose acosados, vean aquí, está hablando de nosotros y de nadie más. Aquí San Nilo está hablando, el Espíritu Santo se lo revela a San Nilo y está hablando ni más ni menos que de ustedes, mis muy amados hermanos, de ustedes, sí. Dice, los cristianos viéndose acosados se refugiarán en lugares apartados, en busca de un poco de luz ante tanta oscuridad, pero encontrarán obstáculos y contrariedades a causa de su fidelidad a la verdad, a la fe verdadera. Repito, encontrarán obstáculos y contrariedades a causa de su fidelidad a la verdadera fe. ¿Y qué es lo que han vivido ustedes? ¿Qué es lo que hemos vivido, mis amados hermanos? Y hemos compartido en nuestros chats privados. Pues nuestras penas y nuestras contrariedades, ¿verdad? Por profesar la fe verdadera, ¿verdad? Bueno. Por eso, continúa San Nilo, habrá signos visibles extraordinarios que asombrarán a muchos. Él dará, fíjense lo que dice, aquí también los está describiendo a ustedes San Nilo en esta revelación que le dio el Espíritu Santo. Indudablemente, Él dará sabiduría a algunas inteligencias para que descubran muchas cosas. Él dará sabiduría, o sea, Dios, el Espíritu Santo, a algunas inteligencias para que descubran muchas cosas, pues el hombre podrá comunicarse de una parte a otra de la tierra. Bueno, más adelante continúa, más adelante. En ese tiempo el hombre podrá volar por los aires y sumergirse en el mar como los peces. Bueno, está definiendo lo que estamos viviendo, los avances tecnológicos, la capacidad para comunicarnos a través de la distancia por el internet, ¿verdad?
Bueno, esta revelación es bastante breve, pero habla claramente de cómo se cambiará el culto y cómo las tradiciones serán combatidas. Sabemos perfectamente que Bergoglio, este falso papa, servidor de Satanás, que tiene embrujados a muchos, tiene una guerra brutal contra la tradición. Lo mismo Boctila, que fue el primero de los 6 falsos papas, óigalo bien, que cuando era sacerdote celebró por primera vez la misa de cara al pueblo, como hace la falsa misa de los masones y de los protestantes, la falsa misa católica Novus Ordo, que de católica no tiene nada, celebrar de cara a la gente. Esto lo hizo en Polonia y también la celebró en lengua vernácula, o sea, en lengua polaca. Por supuesto que en Polonia, ya dominado ya por el anticristo, desgraciadamente, se levantó un monumento, un homenaje a este falso católico, Karol Wojtyla, que ya era un modernista desde joven, y era un total modernista. Y ya Montini, el superhereje Montini, ya le tenía el ojo echado, como dicen, ya lo tenía elegido para irlo acercando a al Vaticano, para que ocupara el puesto de falso papa. Un anticristo más, Karol Wojtyla, el mal llamado Juan Pablo II, hereje comprobadísimo, comprobadísimo hereje. Bueno, entonces aquí nos dice claramente San Nilo lo mismo que hemos dicho ya durante tantos años, lo mismo que dicen las profecías de Mary Julie, y lo mismo que dice San Nicolás de Flú. San Nicolás de Flú, fundador y patrono de Suiza, nacido en 1417 y muerto en 1487. Militar, político, después fue asceta y ermitaño, canonizado por su santidad Pío XII, el último papa verdadero, que nos dice estas breves palabras, pero concisas e impresionantes. Nos dice San Nicolás de Flú: no os dejéis seducir por ninguna innovación. Aquí San Nicolás condena lo mismo que San Nilo, las innovaciones, las herejías, lo que prohíbe el Concilio Vaticano de 1870, lo que prohíbe el documento Pastora Eternus, que habla sobre la infalibilidad papal, no a las innovaciones. El Papa no puede innovar, las innovaciones son herejías, todo está ya revelado, todo está ya dado por el cielo, en sagradas escrituras, en tradición, en magisterio, en catecismo, en sacramentos, en misa. Bueno, y la innovación ha eclipsado todo esto con su falsa misa, falsos catecismos, falso código de derecho canónico, falsos sacramentos, etc. Dice San Nicolás de Flú: no os dejéis seducir por ninguna innovación, uníos y manteneos firmes, permaneced en la misma vía, en los mismos caminos, a nuestros piadosos mayores, es decir, a la tradición. Conservad y mantener lo que nos fue enseñado, es decir, la tradición católica, que desde el Conciliábulo Vaticano II, como todos ustedes saben, fue suplantada por una falsa religión. Continúa este santo con su profecía: la Iglesia descenderá a lo más profundo hasta que ella parecerá que ha sido extinguida. Parecerá, no ha muerto, está eclipsada, parece que ha sido extinguida. Y continúa el santo San Nicolás de Flú: y la sucesión de Pedro, o sea, del Papa y de los apóstoles, es decir, los obispos, parecerá, no será, parecerá haber expirado. Pero después de esto, ella será victoriosamente exaltada a la vista de todos, siguiendo el mismo camino de la pasión de Cristo: pasión, muerte y resurrección. La Iglesia no puede morir, está eclipsada, aparentemente muerta, pero no lo está. Entonces, es decir, estas palabras dicen muchísimo, o sea, dice lo mismo que las anteriores profecías que les he compartido aquí, mis amados hermanos. Vean cómo se parecen y dicen exactamente lo mismo. Dice más cosas, pero extraje lo esencial para demostrar la falsedad del Novus Ordo. Vean cómo está profetizada la sede vacante. No se puede ser católico, y dicho en mayúsculas y con signos de exaltación, no se puede ser católico sin ser sede vacante.
en estos tiempos, porque si no, se cae en herejía. La mayoría están inundados de modernismo, embriagados de herejía, y los que se creen tradicionales, como la Fraternidad San Pío X y la San Pedro, que tienen vínculos y están ligados y sometidos a los herejes enemigos de Cristo, como Jorge Mario Bergoglio, hacen. Creen vivir la tradición, pero se someten a un falso papa. En cum con la falsa iglesia, con un falso papa. Están comulgando con el mismo anticristo, cometiendo un sacrilegio, tanto los sacerdotes como los fieles de estas dos fraternidades. Y también los benevacantes están en herejía, porque le llaman papa a un impío judío como Ratzinger, infame, hereje, comprobadísimo, disfrazado de tradicional sí, pero comprobadísimo hereje. Todo esto se puede ver en este y en los canales católicos ya mencionados anteriormente, para que no se hagan tontitos los benevacantes y nos digan que no es cierto, que son unos herejes, Ratzinger, Boctila y los otros cuatro. Son herejes comprobados. Las herejías están ya muy comprobadas hasta la saciedad. Es hasta cansado repetir lo que ya se ha dicho incontables veces. Si no lo ven, es porque no quieren, no por culpa nuestra. Hemos expuesto la verdad. Lo demás está en sus manos. Bueno, entonces estas son las revelaciones de Nicolás de Flu, impresionantes. Mis muy amados hermanos, les comparto esto para confirmar todo lo que creemos, todo lo que hemos comentado en estos videos, todo lo que hemos hablado en nuestras conversaciones privadas, en nuestros chats. Vean, dense cuenta, mis amados hermanos, católicos verdaderos, llamados sedevacantistas, que somos la Iglesia Católica. Vean cómo esto ya está anunciado siglos atrás, hasta 1500 años atrás, por un santo del siglo V, repetido también por una santa del siglo XX, como Mary Julie. Entonces, las verdades no cambian, la doctrina no puede cambiar ni evolucionar como creen los infames herejes, como han impuesto los masones a creer al mundo. El dogma no cambia, la iglesia no tiene que modernizarse, la iglesia es una y su magisterio es uno, único, uno, no son dos. Y no va a cambiar con los tiempos porque es de origen divino, no de origen humano. Herejes, salgan de ahí, por favor, porque el tiempo se acorta para todos, para todos. También quiero mencionar, antes de concluir este video, al profeta argentino, muy sospechoso, pero que dice también muchas verdades bastante peligrosas, que hay que escudriñar con lupa y con sumo cuidado, suma precaución. Benjamín Solari Parravicini, que tiene unas profecías impresionantes, pintor y escultor argentino, artista argentino, que a mí me parece muy dudoso, no por la falsedad de lo que afirma, porque mucho de lo que dice es verdadero, pero el sentido en el que lo dice no lo es, no lo es. Y yo les voy a decir por qué, porque le llama papas a los que no lo son. Describe perfectamente el falso pontificado de Boctila. Habla de la llegada de Bergoglio, bueno, con claves y con dibujos, ¿verdad? Con unos garabatos que dan a entender estas cosas. Habla también de la protestantización de lo que fue la Iglesia Católica, el del Novus Ordo. Habla que la misa será protestante sin serla, la Iglesia Católica será protestante sin serlo. Bueno, es un poco confuso, pero ¿dónde están los focos rojos para con este pues impresionante personaje, ¿verdad? Es un personaje impresionante, pero muy dudoso y peligroso, porque dice haber sido abducido por extraterrestres. Los extraterrestres pues son demonios, ya como hemos hablado ya y como saben todos ustedes, mis muy amados hermanos católicos verdaderos, a ustedes me refiero. Por lo tanto, no es digno de mencionar aquí las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que aunque son impresionantes, y sí efectivamente habla del eclipse de la iglesia, habla que la iglesia será falseada, sí le sigue llamando papas a estos falsos y
no habla de la sede vacante. Entonces, pues, ahora, ¿cómo puede ser falso alguien que dice tantas verdades y que profetiza verdades que ocurrieron décadas después de que él murió? Por la sencilla razón de que Satanás pues ya conoce bien sus planes, el infierno ya tiene sus planes, ya conoce a sus servidores y sabe lo que va a pasar, no porque el demonio sea profeta o sea capaz de profetizar, sino porque sabe ya los planes tan avanzados en los que están. El papel que desempeñó cada falso papa, cada una de sus obras heréticas fue parte de un script creado en la mente de Satanás, redactado por manos masónicas, de satanistas, masones, herejes, y ejecutados por sus lacayos, es decir, por sus esclavos, los falsos papas, creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II. Lo que hizo Boctila ya estaba preparado, porque tenían que poner a un falso papa de esas características. Lo que le tocó hacer al impío Montini ya estaba preparado. No fue ocurrencia de Montini, fue la ejecución de los planes esgrimidos en la mente de Satanás por los masones y por el impío y satánico Conciliábulo Vaticano II en su documento Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la necesidad de revisar los sacramentos, la liturgia, el arte católico, la música, bueno, etcétera. Todo está, prácticamente todo lo que ejecutaron estos endemoniados está contenido en el Conciliábulo Vaticano II. Tenemos antecedentes y datos que varios masones prominentes, ya hablaban 100 años antes del Conciliábulo Vaticano II de la creación de un concilio masónico en la iglesia, ¿verdad? Hablan precisamente de los contenidos del Conciliábulo 100 años antes. Es un plan de la serpiente que viene desde la derrota de Satanás tras la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El triunfo de Cristo obligó a los siervos de Satanás, los infíos y pérfidos judíos fariseos, a crear la masonería desde tiempos remotísimos, cuando no podían contener a la iglesia creciente, floreciente. Regaron con la sangre de los mártires la tierra del Mediterráneo, persiguiendo y matando no solo a Cristo, sino a todos los apóstoles, menos a San Juan, que fue el único que se escapó por estar consagrado a la Santísima Virgen. Esta guerra continuó siglos y siglos, hasta que Constantino declaró oficial a la Iglesia Católica. Entonces las cosas cambiaron, pero durante 300 años fueron perseguidos por estas sectas de los fariseos por todo el Mediterráneo. Lean las Sagradas Escrituras, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, vean, hay testimonios de cómo era perseguido los católicos, la Iglesia Universal. Ya era llamada Iglesia Universal, Iglesia Católica o cristianos, porque no hay más cristianos que los católicos. Bueno, entonces esto se ha perpetrado a través de los siglos. La masonería se volvió pública, ya una secta discreta, pasó de ser secreta a discreta y ya combatió de manera más descarada. Y altos funcionarios masónicos, satanistas, luciferinos, ya lo anunciaban, la creación de un concilio masónico con una nueva falsa misa, etc. Bueno, todo está ya escrito y los que no son capaces de ver la verdad, pues pobres de ustedes, ay de ustedes. Y dichosos ustedes, mis amados hermanos, porque pues participan y son miembros de la única y verdadera Iglesia Católica, eclipsada pero viva, y que triunfará con el regreso de Cristo. Pasaremos de la más profunda angustia, desolación, pena, sufrimiento, al más glorioso de los triunfos de la Iglesia. La derrota de Satanás y el triunfo definitivo de nuestro Señor Jesucristo y de su Iglesia, que son ustedes, mis muy amados hermanos en Cristo. Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.